Hola, soy Alberto Roura. Hola, yo soy Chevy Masia. Esto es Código y Caos, el podcast donde hablamos de nuestras historias de emprendimiento digital, tecnología y cómo surfear los cambios que vienen. Empecemos. Hola Alberto, hoy tenemos un tema que creo que es bastante interesante porque hablaremos de NFTool, que es una herramienta que preparamos los dos como un proyecto muy bonito, donde la misión era ayudar a los artistas a generar sus colecciones de NFTs. Creo que durante el episodio hablaremos de un poco de todo, pero sobre todo para la gente que no conoce bien el mundillo de los NFTs o de blockchain, smart contracts y tal, intentaremos pues dar un poco más de información. Ahora ya mucha gente debe conocerlo, ¿no? A ver, Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo empezó, no? ¿Cómo llegamos hasta este punto, tanto tú como yo? Yo, por ejemplo, venía justo de terminar un proyecto que hice a principios de 2022, que era un proyecto para financiar proyectos de software libre con una colección de 314 pingüinos de Linux, es decir, el famoso Tux, la mascota de Linux, vamos, que se llama CryptoTux Fan Club, que obviamente venía del nombre del Yacht Club este de los monos, del famoso proyecto de los NFTs. No funcionó. Lo que pasa es que pude reusar un montón de cosas de ese proyecto. Me pareció curioso que no funcionase porque era un uso bonito de los NFTs, no solo especular. Era para financiar desarrollo de software libre que usamos todos. ¿Tú qué? ¿De dónde venías en aquel momento? Yo soy bastante fan del tema de blockchain, ¿no? Y hace ya mucho tiempo que sigo el tema de cripto. Yo me acuerdo incluso cuando empezó blockchain, que estaba siempre mirando de reojo a ver qué era esto del blockchain, qué eran los bitcoins. Esto ya estamos hablando del 2010, 2011. Y luego ya más adelante, que ya vi que esto ya iba más y tal, pues ya incluso yo me dediqué a minería, usando GPUs o también con ASICs. O sea, tenía lo que llaman un farm, ¿no? De minería de diferentes criptomonedas en la nada, en un sitio misterioso dentro de China, porque está prohibido. Y de eso pues empecé lo que hace todo el mundo, ¿no? A invertir en cripto, y tal. Y bueno, y fue un momento cuando Alberto hizo este proyecto que me dije, ostras, pues ¿por qué no nos metemos en un proyecto parecido? Pero de alguna forma era también empezar, ¿no? Y vimos que NFTool podía ser una herramienta muy útil porque podemos explicarlo, ¿no? Alberto, explica un poco, digamos, nuestro business partner era un artista que había tenido un problema con un proyecto. ¿Te acuerdas del proyecto ese de las moscas, no? Eran las Sí, es moscas verdad. y la rana, que por cierto era una rana que se parecía mucho a Trump, ¿no? Las moscas, es verdad, se me había olvidado lo de la mosca. Sí, este proyecto era para ayudar realmente a los artistas para que creasen sus colecciones NFT, porque aquí lo que pasaba era que como había tanta especulación y tanta, digamos, suciedad alrededor de los NFTs, los artistas que querían sacar algunas imágenes o querían crear una comunidad para dar beneficios a sus socios bueno, financiar arte en general, tenían problemas que les timaban. Timaban un montón a los artistas que no sabían de tecnología y esta plataforma era eso, era un no-code y básicamente creabas comunidad. Yo creo que era más una herramienta para, si eras un artista y necesitabas crear una colección de NFT o querías crear una colección de NFT, en vez de ir a un developer, como era común en ese momento, pues que ibas a un developer y te creaba el proyecto llave en mano, pues lo que nosotros hicimos fue una herramienta sin tener ni idea de código para poder generar tu colección de NFTs, o sea, diferentes fotos con atributos y tal, y además luego ya coger esta colección y hacer el deployment en el blockchain. Y así podías tanto gestionar también las ventas de los NFTs, tanto generar una comisión para los artistas, una comisión también para la plataforma en este caso, y también queríamos crear una comunidad, ¿no? Dentro de nuestro proyecto que se llamaba NFTool, que también consiguieras un NFT para ti mismo y si tenías este NFT también sacar pues un beneficio de estar en la plataforma, algún beneficio que tuviéramos durante la generación y venta de proyectos de colecciones de los artistas que fueran también a la gente que había creado anteriormente un proyecto con nosotros, ¿no? O sea, por eso hablamos también, blockchain se habla mucho de comunidad, pues aquí queríamos crear una comunidad de artistas muy fuerte, ¿no? En este caso. Sí, que además los artistas se apoyaban entre ellos, porque si eres un artista lo que quieres es que tu arte llegue a la mayor parte de personas posibles.
Alberto, explícanos un poco porque tú te dedicaste más al apartado de generar los PFPs, que son los Profile Pictures que se usaban, digamos, que generábamos con la plataforma. Explícanos un poco cómo funcionaba así, la gente entiende un poco mejor o nuestra audiencia entiende un poco mejor. Reusé el backend de Python del proyecto aquel que te comentaba, el CryptoTux Fan Club ese, que era, pues, en fin, una serie de scripts de arte generativo que creaba colecciones a través de imágenes y capas. Todo esto ahora funcionaba en Alibaba Cloud Function Compute, que es como, bueno, pues si el que conoce el Lambda de Amazon, de AWS, el equivalente en Alibaba Cloud. Tuve que incluso hacer un fork de una librería en JavaScript para manipular archivos Photoshop y extraer capas e imágenes. O sea, me lié la manta a la cabeza. Como dicen en inglés, I went down the rabbit hole. Al final expandí una librería para manipular archivos de Photoshop directamente en el navegador. Era nuestro objetivo de hacerlos súper fáciles para los artistas, que ellos hacían sus archivos de Photoshop y tenías, por ejemplo, pues las imágenes estas, ¿no? Pues uno tiene un bigote, otro tiene unas gafas, uno tiene el pelo azul, otro tiene el pelo morado. Y luego con ese archivo Photoshop, con todas las capas, tenía la aplicación Vue.js en JavaScript, se extraerían todas las capas, se ajustaban los rarities, las rarezas, digamos. Entonces decías, mira, yo quiero una colección de 100, de 200, de 300 combinando las capas de diferente manera. Cada capa le asignabas una rareza u otra. Por ejemplo, pues que una capa, el pelo morado, solo salga en el 1% de las imágenes, para que sea súper especial. Y podías hacer previsualización en tiempo real en el navegador y luego generabas. Al generar las colecciones, pues se pagaba a través del smart contract y se subía a IPFS, que es, en fin, este almacenamiento descentralizado, ¿no? De todas formas, eso se hacía con la integración que hiciste tú. Lo que dice Alberto es que parece muy complicado, pero para un artista era muy sencillo. Ellos creaban pues con Photoshop capas y tal, lo que decía Alberto, y era luego todo muy sencillo, porque subías el fichero y ya automáticamente pues sabía dónde estaban las capas, o incluso querías añadir una nueva capa, puedes generar nuevas capas. Todo muy sencillo, sin código ni nada, y luego ya generaba aleatoriamente, pues según las rarezas que habías puesto. Era todo muy sencillo, la verdad. Y una vez ya estaba todo hecho, se subía todo a IPFS, que bueno, los que no lo conozcan, IPFS es Interplanetary File System. Se usa para subir, digamos, las imágenes. Sí, IPFS es todo descentralizado. Claro, yo aquí me voy acordando más o menos, porque esto fue hace 3 años a lo tonto, pero tuve que hacer la gateway, el punto de acceso. Es decir, eso, tú subes una imagen a IPFS y se guarda en algún servidor del mundo o en varios a la vez, y luego a través de una gateway, un punto de acceso, alguien solicita esa imagen desde HTTP, o sea, es decir, desde el navegador. Simplemente se carga como una imagen normal, pero la magia la tiene el gateway, que busca dónde está esa imagen en ese momento. Para facilitar las cosas y para nosotros, para subir imágenes, sobre todo estamos hablando de 5.000 o 10.000 imágenes a IPFS, creé esa gateway en el que se almacenaba de forma local todas las imágenes de forma instantánea, te devolvía el hash y la URL del archivo, y luego, pues poco a poco, se iban yendo a la red descentralizada. Y cada vez que alguien solicitaba esa imagen a través de otro gateway, pues se iba repartiendo un poco por ahí. Como un CDN basado en blockchain, así un poco a grandes rasgos. A grandes rasgos, sí. O lo podríamos decir un storage descentralizado, ¿no? Un storage de archivos descentralizado. Puedes crear tu gateway o también puedes usar otras soluciones ya que están listas, como Piñata, por ejemplo, que yo lo estuve usando en otro proyecto. El tema de Piñata y todas estas es que no sé por qué no funcionaban tan bien como se esperaba. Igual es porque el blockchain, todo esto era todavía algo relativamente reciente y está todo en desarrollo. Pero eso es lo que me motivó a mí a lanzar mi propio gateway, porque que no funcionaban bien. Y entonces o no cargaban las imágenes, o yo qué sé, o tardaba un montón en registrarlas, y te haces el tuyo y ya está. Además es muy fácil. IPFS mismo, la web oficial, te da instrucciones de cómo hacerlo, o sea que sin ningún problema. Y no te olvides que con nuestro espíritu de hacerlo todo muy sencillo para los
Los artistas también utilizamos lo que se llama el Magic Wallet, ¿no? Que podíamos hacer login con email a tu wallet address, incluso si no tenías, podías generar una nueva. Yo creo que al final, cuánto problema que tiene el Web3 o los proyectos de blockchain es que pues hay un salto muy grande en cuanto a cómo usar tecnología con soluciones como Magic Wallet, donde parece que hagas un login como en Web2, ¿no? O como si fueras a tu email o lo que sea, pues esto ayuda mucho, ¿no? Aquí, digamos, estamos intentando solucionar dos temas importantes para los artistas. Es decir, artistas que quieren crear arte y ya está, no se quieren complicar con la tecnología. Aquí solucionamos uno, que era la generación misma de los NFTs, de las colecciones y de las combinaciones del arte generativo, que obviamente un artista no se va a poner a hacer código Python o lo que sea para combinar. Y luego lo segundo es en la creación de wallets y todo eso, que es que para una persona que se acaba de iniciar en Web3 es mucho. Tú ábrete tu MetaMask y luego no sé qué, y luego cómo metes dinero y luego cómo firmas las transacciones y bueno, es un lío. En ese sentido, sí, la integración con Magic Wallet era básicamente tú creabas tu cuenta con tu email. La integración era todo por JavaScript, súper bien, y se firmaba y todo y ya está, y se quedaba ahí. Luego, obviamente, si el artista decidía aprender más sobre Web3 y creaba su propio wallet, todo eso se podía transferir sin ningún problema. Pero sí, es decir, se solucionaron esas dos cosas, que era lo peor, lo más técnicamente, digamos, complicado. Bueno, y si todo era tan complicado ya de entrada, solo ya trabajar con con tu wallet address, las imágenes y tal, pues imagínate ya generar un smart contract para hacer pues tanto el minting de los NFTs como administrar el pre-sale, el public sale y todo, ¿no? Y aquí es donde entré yo, que trabajamos con EVM compatible smart contracts. Usamos OpenZeppelin, tiene una serie de smart contracts que puedes ir usando, que es como una librería de smart contracts que están ya testeados, porque el problema con los smart contracts es el tema de seguridad, ¿no? O sea, ya tienen su auditoría y se pueden reutilizar, se pueden ir construyendo un poco como puzzles de alguna forma, ¿no? Y con esto, pues, yo creo que lo que fue más complicado es que, claro, cada smart contract es distinto, porque puedes tener, pues, 1000 imágenes, o puedes tener 10.000, o puedes tener 3.000, puedes tener diferentes fases. Si quieres hacer, por ejemplo, el free mint, que se llama, pues free mint es que solo pagas el gas fee. ¿Qué es el gas fee? Pues el gas fee es como la comisión que se lleva la infraestructura o el blockchain que estás usando. En este caso estamos usando Ethereum. Tienes que pagar un gas fee para eso, una comisión. Pues el free mint es no pagas por el NFT, solo pagas la comisión, nada más. O sea, el NFT es gratuito de alguna forma. O se podía hacer pues ya con un precio, ¿no? Hacer diferentes ventas según el número de NFTs que están vendidos, por ejemplo, de 0 a 100 pues gratuito, de 100 a 500 un precio mínimo y ir incrementando, y luego el public sale es cuando ya has financiado el pre-sale, pues lo abres a todo el mundo, ¿no? Claro, aquí también estuve trabajando con listas blancas para, bueno, la gente se podía registrar según lo que quisiera el artista, ¿no? Si fuera una lista blanca de amigos o una lista blanca de clientes, y podían solo esta gente podía hacer el mint. Esto todo se utilizó, por ejemplo, Merkle Trees. Merkle Trees es nada más que hash y una combinación de hash, o sea, se hace el hash de la wallet address de cada una y luego se combinan todas como un árbol, ¿no? Cierto, el Merkle Tree también lo usé en el CryptoTux Fan Club por si se vendían todos los NFTs, luego para demostrar a la gente que habían comprado el original y que no había modificado yo las colecciones después de venderlas, es verdad. Eso sirve muy bien para eso, sí. Sí. Para eso, para confirmaciones, para listas blancas, si quieres solo vender a una serie de wallet addresses que tú listas. Y otra cosa que dediqué bastante tiempo fue el tema de los lo que se llaman los tokenomics en el mundo del blockchain. El
tokenomics. ¿Por qué tokenomics? Pues porque la plataforma queríamos que fuera, lo que hemos dicho antes, una comunidad de artistas muy fuerte, y queríamos que los artistas que habían usado la plataforma y que formaban parte de la plataforma porque recibían un NFT cuando generaban uno de sus proyectos con la plataforma, recibían uno de nuestros NFTs, que por cierto, Alberto, tú puedes hablar de esto. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo hicimos nuestro NFT? Se llamaba Van Gogh, ¿te acuerdas? Bango, eso es. Bango era, de hecho, nuestro socio, que era el diseñador, era el que diseñó la web, el que generó el archivo Photoshop para nuestra propia mascota, digamos. Era Bango, que era, bueno, Bango porque era el Van Gogh, el famoso artista, vamos, el que se cortó la oreja, y era una figurita graciosa que te recordaba al pintor. Y este se hizo la colección con la propia herramienta, es decir, usamos nuestra propia herramienta para generar nuestros NFTs, y eran esos NFTs los que se daban cuando alguien generaba una colección. Era una manera de dar un poco de vuelta. Y si tenías un Van Gogh, formabas parte ya del proyecto, de la plataforma, y cuando había un proyecto nuevo que se generaba con NFTool, había una parte de las comisiones que nosotros cobrábamos para generar esta colección, una parte iba a cualquiera que tuviera nuestro Van Gogh. Pues, teníamos una colección, pues creo que eran de 3.333 Van Goghs. Si tú tenías uno de ellos, pues podías recibir una pequeña parte de la comisión para devolver un poco a la gente que había usado, devolver, digamos, el dinero a la gente que había usado la herramienta. Con eso se generé los tokenomics detrás de esto, ¿no? De recibir estas pequeñas comisiones, bueno, distribuirlas a las wallet address que tenían este NFT. Bueno, entonces, si todo sonaba tan bien y toda la comunidad era muy fácil y toda la comunidad estaba muy contenta y todo muy bien, ¿qué salió mal? ¿Qué salió mal? Primero, el marketing de siempre, ¿no? Que no nos conocía tanta gente. Yo creo que lo peor fue lo que vino entonces, porque cuando empezamos ya era un momento clave en cripto, era en el 2022-2023, empezó la caída de las criptos totalmente, lo que llaman el bear market. Con ello cayeron Bitcoin, cayeron Ethereum y también cayeron todos los NFTs, ¿no? Y de hecho muchos proyectos pues no funcionaron. El hype o el FOMO, que se llama en inglés, ¿no? Hubo un desinterés ya de los artistas. Los artistas no querían hacer NFTs. Claro, me pareció curioso porque además es que fue una faena, porque era justo cuando ya habíamos terminado el proyecto y estaba bien, porque además es un proyecto que ni siquiera, o sea, si hubiese funcionado bien, ni siquiera nos hubiese hecho ricos, o sea, realmente queríamos hacer algo bueno por la comunidad, pero en pleno crash, además, Alibaba me invitó a su primer Developer Summit en Indonesia, en Yakarta, porque claro, como usé Alibaba Cloud para correr el backend, incluso fui a Indonesia con Alibaba para hablar de esta herramienta, que hablé delante de 1.200 personas y hicieron live streaming. Es decir, teníamos todos los planetas alineados para que todo funcionase. Incluso Alibaba se interesó en que yo hablase de esta herramienta delante de mucha gente, pero bueno, el mercado es el que era y el bear market sucedió. Es que así suceden las cosas, ¿no? Sí, sucedió, y en el 2024, pues hace ya un año de esto, pues tuvimos que decir, bueno, no cerramos, pero lo pusimos, digamos, en barbecho. Sí, eso es. Hombre, pivotamos un poco, ¿no? Hicimos una marca blanca, que era un colega mío, de hecho, de Australia, que siempre ha estado muy metido en la comunidad de grafitis, de grafiteros, que tienen, joder, la comunidad de grafitis tiene tiene muchos seguidores, es algo grande, es gente además dispuesta a apoyar a los artistas de forma económica. Los grafitis, digamos, los cuadros que venden, tal, o sea, eso se vende muy bien en Australia. Entonces intentamos hacer esa comunidad, que era Black Book, libro negro, digamos. Black Book es, para que no esté un poco, es el librito de notas que usan los grafiteros para hacer sus bocetos antes de hacer el graffiti grande, y era un proyecto que pretendía dar libertad a artistas de grafitis australianos para construir su comunidad digital. Es decir, era lo mismo que NFTool en su principio, pero para un nicho en concreto. Tampoco funcionó por razones diversas, pero al final intentamos salvar un poco el proyecto de esta manera. No, y de hecho el proyecto es una marca blanca, o sea que
Si vuelven, porque ahora la cripto ha bajado un poco, pero vuelve a haber un poco de movimiento y tal, pues si vuelve a haber interés, tenemos nuestra marca blanca o incluso podemos rearrancar en F-Tool. Nunca se sabe, ¿no? Sí, el frontend funciona, el backend sigue funcionando, está al día, es decir, esto está listo para que si hay algún proyecto para hacer NFTs para artistas o algo hay cierto interés, esto se puede rehacer en cualquier momento, sí, pero bueno, a ver cómo va. Pero bueno, a ver, para terminar ya, yo creo que la herramienta funcionaba muy bien. Tuvimos ejemplo pues con los Mango, con el proyecto de las moscas, que también de nuestro, digamos, business partner. Y está listo, funciona bien. Tenemos una frontend intuitivo, como ha dicho Alberto. Y el único problema fue el timing, ¿no? Cuando lanzamos el proyecto. Sí, el producto era sólido, es decir, combinaba frontend estático muy escalable, arte generativo con Python, integración con Web3, manipulación de archivos Photoshop en el navegador. Es decir, el proyecto era potente y eso, lo que dices, sigue ahí por si hace falta de nuevo. Pues bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Ya hemos hablado un poco del proyecto y a ver, al siguiente episodio. Yo creo que hasta aquí otro capítulo de Código y Caos. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego.